Eh, unas palabras sobre la insuficiencia cardíaca, cosas que ya se han dicho aquí, ¿no? Más o menos el 30% de las muertes de todo el mundo es por insuficiencia, por cardiopatías, en realidad, de las cuales la insuficiencia cardíaca es la mayoría. Nadie muere de insuficiencia mitral. Lo que lo mata es la insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando nosotros vamos a las causas verdaderas de mortalidad, casi todas las cardiopatías terminan en esto, ¿no? Es una enfermedad tremendamente frecuente y muy, muy cara. Esas son estadísticas de plata que gasta Europa y que gasta Estados Unidos en insuficiencia cardíaca. Es tremendo. La incidencia va brutalmente en aumento. Y uno dice, bueno, y eso es de los países ricos. Mentira. Hemos escuchado acá que curiosamente en los países de medianos y bajos ingresos es donde más se mueren los pacientes con insuficiencia cardíaca. En nuestros países se mueren más que en el primer mundo. Y eso, que también ha sido comentado aquí, tiene que ver con que nuestros sistemas de salud son más precarios, ¿no es cierto? Los pacientes no tienen la misma facilidad de acceso, no siempre tienen la misma disponibilidad de fármacos, la detección precoz de las alteraciones falla. Entonces, tenemos más problemas para manejar una enfermedad crónica como esta. Empobrece a los más pobres, claro, mata al miembro de la familia que mantiene la casa, y los costos de salud pueden afectar el Producto Bruto de los países, entonces solo nos puede empobrecer. Y esto, que va en aumento brutal en el mundo, se está transformando en un problema que lo estamos viendo venir. Vamos a tener problemas para manejar esta enfermedad. En su vertiente de descompensación, lo que se llama insuficiencia cardíaca aguda, se define como un rápido deterioro del cuadro clínico que conduce al paciente habitualmente a ser hospitalizado. Hay dificultades para decir en cuánto, si es en 24 horas o en 36, pero en realidad el concepto es que ha tenido un cambio y un deterioro relativamente rápido de sus signos y síntomas, y eso puede amenazarle su vida, entonces el paciente tiene que terminar hospitalizado. La hospitalización no es inocua. Cada hospitalización, a través de todo lo que significa el sufrimiento metabólico y la activación inflamatoria del proceso, daña el corazón y no vuelve al estado basal, cada vez va quedando un poco peor y por lo tanto va acelerando su camino hacia la muerte. ¿Por qué un paciente se hospitaliza por insuficiencia cardíaca aguda o consulta en un servicio de urgencia? El 75% de las veces, la gran mayoría, es porque tiene una insuficiencia congestiva crónica que se ha descompensado. Un porcentaje menor es el debut, el inicio de la enfermedad. Y un porcentaje muy pequeño son los pacientes refractarios a las medidas en etapas de insuficiencia cardíaca muy avanzada que ya no se pueden manejar ambulatoriamente. Entonces, la inmensa mayoría de las insuficiencias cardíacas agudas provienen de una insuficiencia cardíaca crónica que se nos ha descompensado. Ahora, ¿cuáles son los factores que terminan con esto en un paciente hospitalizado? Podemos ver que generalmente logramos encontrar un factor descompensante que suele ser una enfermedad cardíaca o no cardíaca, las infecciones, las embolías de pulmón, la aparición de algunas arritmias, y esos son patologías intercurrentes, ¿cierto? De los cuales hay una larga lista, pero que prácticamente todos sabemos eso, ¿no es cierto? Cuáles son las cosas que habitualmente uno tiene que ir a buscar, la anemia o cosas por el estilo. Pero también el paciente, además de tener insuficiencia cardíaca, suele tener otras enfermedades asociadas, ¿no? ¿Cierto? En estos estudios en que se buscaron las comorbilidades, son registros del Medicare de Estados Unidos, donde se buscaron pacientes con insuficiencia cardíaca, muchos, 122.000, se les vio cuáles eran sus 20 comorbilidades más frecuentes que terminaban con los pacientes hospitalizados. Y este estudio mostró que la insuficiencia renal, la hipertensión arterial, las enfermedades crónicas de los pulmones, la diabetes y trastornos de la esfera psiquiátrica eran los factores más fuertemente asociados con un paciente que terminaba hospitalizado. Y estas comorbilidades, además, en la medida en que se asociaban y aumentaban su número, aumentaba el número de hospitalizaciones, de tal manera que el paciente que tenía 5 comorbilidades tenía un 70% de probabilidad de terminar hospitalizado. Y existen otros factores que no tienen que ver con una enfermedad intercurrente ni que con las comorbilidades, que podemos llamar que son factores de tipo psicosocial. Muchos de nuestros pacientes viven solos, no tienen soporte familiar, no hay nadie que los cuide, toman demasiados medicamentos y se equivocan en las dosis. Cuando se empiezan a descompensar no tienen un lugar donde avisar para que puedan rescatarlos e interrumpir el proceso de descompensación.
Y eso da una oportunidad muy importante de intervenir, ¿cierto? De organizar nuestro sistema sanitario de manera de poder protegerlos. Por lo tanto, en insuficiencia cardíaca aguda, el primer punto es, ¿será esto prevenible? Por supuesto, trate de que no hayan insuficiencias cardíacas crónicas, si la tiene, trátela muy bien, ¿no es cierto? Y bueno, si es que no fue posible, entonces tratemos las comorbilidades, ¿no es cierto? Manejemos los factores psicosociales. Tenemos puntos en los cuales podemos pensar en prevención, en insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, una vez producido, ya lo tenemos, es un espectro que va desde simplemente que se le aumentó el edema hasta el shock cardiogénico. La insuficiencia cardíaca aguda tiene diferentes etiologías y va a tener diferentes severidades. Entonces, estamos hablando de un espectro de pacientes muy distinto, muy variable. Entonces, eso ha dado pie a que llamemos shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda, falla derecha, en fin, etcétera. Y los estudios han mostrado diferentes tasas de mortalidad, por supuesto, porque estamos evaluando pacientes que tienen diferentes orígenes. Entonces, ¿cómo podemos estratificar el riesgo de un paciente que acaba de caer descompensado? ¿Cómo yo examino a esa persona y digo, este paciente va a terminar mal o tiene más riesgo que este otro? En la estratificación del riesgo, tenemos que tomar en cuenta esta clasificación sugerida por las guías, en el sentido de que uno mira al enfermo, lo examina y se hace una idea de cuánta congestión trae y de qué bien o mal está su perfusión. Perfusión y congestión. Hablamos de congestión sistémica o congestión pulmonar, algo que se puede pesquisar en un examen físico. Y respecto a la perfusión, por supuesto, la presión arterial, si viene frío, es una cosa que también se puede detectar. Cuando uno separa a los pacientes en 4 grupos de acuerdo a esta clasificación clínica, ustedes comprenden que el paciente que viene congestivo es la mayoría. Más del 90% de las insuficiencias cardíacas agudas vienen congestivas. Y ese paciente que viene congestivo, pero que viene bien perfundido con presión arterial normal, probablemente lo único que necesita es que le ajusten los diuréticos. Muy distinto del paciente que viene congestivo y además viene frío e hipoperfundido. Ese es el paciente que nos va a concentrar la mortalidad y el riesgo. Por lo tanto, un enfrentamiento clínico tan simple como este nos va a separar distintos estados de riesgo, ¿no es cierto? Considerando que pueden tener diferentes etiologías. Muchas de las cosas que sabemos de insuficiencia cardíaca vino del registro ADER. Afortunadamente es un registro, como dijo la doctora, el mundo real tiene más mujeres que los ensayos clínicos y ADER tenía el 50% de población femenina. También mundo real, los pacientes tienen 71 años en promedio de edad, que son los pacientes que nos toca ver. ¿Y qué se vio? Que los principales signos y síntomas eran los conocidos, ¿no es cierto? La disnea, el edema periférico, la congestión pulmonar, todos tenían comorbilidades. ¿Qué se ve? Mientras menor es la presión arterial sistólica con la que llega el enfermo a la sala de emergencias, mayor es la mortalidad. Y esta es una curva así de clara. Pacientes que tienen sistólicas bajo 90 es un tremendo pronosticador de muerte intrahospitalaria del episodio agudo. ¿Qué otra cosa vimos? Que si la función renal viene mala, también las cosas se van a poner muy serias. Mientras peor es la función renal, mayor es la mortalidad. Entonces, en esta asociación en que usted toma la presión arterial sistólica y toma la función renal, puede separar los pacientes en 4 grupos muy claros. El que viene con buena presión, con sistólica sobre 100 y con pruebas de función renal normales o muy discretamente alteradas, va a tener muy poca mortalidad. En cambio, si usted recibe un paciente que viene hipotenso y además viene con la función renal mala, le aseguro que está con altas probabilidades de tener una muerte intrahospitalaria. ¿Qué más tenemos? Los biomarcadores. Estudios han demostrado que mientras más altos son los niveles de BNP o pro-BNP, mayor es la mortalidad intrahospitalaria. Y no solo eso, cuando el paciente no logra reducir esos valores en un 40% o hasta la mitad al alta,
Su pronóstico de mala evolución es más malo. El paciente que logra bajar a la mitad su ProBNP y sale con un BNP prácticamente bajo, tiene muy buena evolución. En cambio, aquel que no logró bajar mucho su ProBNP a pesar de la compensación y se va con niveles altos, seguro que lo va a tener de vuelta pronto. Algo parecido ha sido demostrado para los niveles de troponina al ingreso del paciente con insuficiencia cardíaca aguda. El único crítica que uno puede hacerle a esto es que de un total de 61.000 pacientes, solamente el 6,2% fueron troponinas positivas. O sea, ese es un valor que es un muy fuerte marcador, pero que no es de una sensibilidad muy alta. Entonces, recordar que los biomarcadores tienen falsos positivos que deben ser analizados para no tener aquí un sobrediagnóstico. ¿Qué es lo que dice este cuadro? Que claro, lo primero que tiene que hacer usted cuando llega un paciente entonces es mirarlo, tomarle la presión, ver cómo está perfundido y decidir si viene o no viene en shock cardiogénico su enfermo. Y si está o no ventilando correctamente. Porque a lo mejor es necesario intubarlo y enviarlo directamente a la unidad de cuidado intensivo, a la unidad coronaria para soporte inotrópico. Y si eso no es así, entonces usted viene una fase ya que no es la primera, en la cual va a hacer este esfuerzo. Este criterio de Champ es muy fácil de memorizar y que tiene que ver con que yo necesito tener una idea de qué fue lo que produjo la insuficiencia cardíaca aguda, ¿no es cierto? Porque hay causas que son realmente peligrosas y que uno es mejor que las descarte de inmediato. ¿Y qué nos dice el Champ? Asegúrese que no es coronario, que no viene con un síndrome coronario agudo. Asegúrese que no es una emergencia hipertensiva, que no tiene una arritmia peligrosa, o que no es una complicación mecánica, una ruptura de una válvula, y que no tiene un gran tromboembolismo pulmonar. Entonces, en cuanto uno sale y establece que el paciente uno lo puede manejar, no tiene que intervenirlo de inmediato, hágase una idea de si tiene o no tiene alguna de estas cosas, porque tienen su propia manera de ser tratadas. Entonces, en la estimación de la gravedad y el pronóstico, nosotros podemos usar la presentación clínica, la presión arterial de ingreso, las pruebas de función renal, los biomarcadores. Por supuesto que si el paciente es refractario a la terapia que le estamos dando, ese es un gran indicador de que estamos en un problema, ¿no es cierto? Y investiguemos la causa. ¿Y qué tenemos para tratarlo? La verdad es que mis amigos pesimistas dicen que estos eran los tratamientos hace 30 años y que estos son los tratamientos hoy día para la insuficiencia cardíaca aguda. Y tienen bastante de razón. Fíjense que acá están todos estos estudios hechos con levosimendan, con eseritide, con milrinona, con seralaxina. Y la verdad es que en lo objetivo ninguno ha funcionado de la manera que uno quisiera, ¿no es cierto? No tenemos realmente una nueva herramienta que se haya destacado en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Por lo tanto, tenemos nosotros que emplear los mismos medicamentos que hemos usado históricamente. ¿Y qué tenemos en las guías clínicas? Que los diuréticos siguen estando con indicación de clase 1. Claro, la mayoría de los pacientes viene congestivo. Es lógico, eso no lo vamos a discutir, ¿cierto? Que seguimos usando nitroglicerina y si el paciente viene en una emergencia hipertensiva o muy intensa, usaremos nitroprusiato. Que tenemos la variedad de drogas inotrópicas y de drogas vasodilatadoras dependiendo del perfil del paciente. A modo de gran marco recepcional, uno podría decir que un paciente que viene congestivo, con presión arterial normal, solo requiere diuréticos. Si el paciente viene con una insuficiencia cardíaca hipertenso, le daremos nitroglicerina. Si el paciente viene con insuficiencia cardíaca y viene hipotenso, entonces ahí vamos a tener que tomar este asunto muy en serio, probablemente va a necesitar terapia inotrópica. Entonces usted le da su terapia diurética y el paciente no responde y sigue mal, tiene que considerar que a lo mejor tiene que ultrafiltrarlo, a lo mejor va a tener que usar medidas de apoyo de insuficiencia renal, de refractariedad a los diuréticos.
Claro, y el paciente sigue mal, entonces usted le da su terapia inotrópica y la terapia inotrópica funciona, pero hasta por ahí nomás, ¿no es cierto? Entonces tendremos que pensar si este paciente no necesita soporte circulatorio. Tenemos que tomar una decisión. El paciente con insuficiencia cardíaca aguda, un grupo de ellos va a terminar en asistencia ventricular. Y ahí tendremos que decidir si esta asistencia la estamos poniendo como puente a un trasplante, si fue un shock cardiogénico que no fue reperfundido y perdimos toda la masa ventricular, o pensaremos si a lo mejor es un puente a la decisión, porque no sabemos cuál va a ser la evolución del paciente. Recordar que también el paciente puede terminar en trasplante y hay que hacer una idea de cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones de eso. Es de gran utilidad en estos estados, en estos cuadros, la clasificación de Intermax. Y este es un resumen en el cual entonces usted va a hacer una historia, un examen físico, se va a hacer una idea de cómo viene el paciente, le va a hacer una radiografía, probablemente si puede le hará un ecocardiograma, le hará los péptidos, y con eso va a decidir si el paciente tiene problemas de ventilación, y yo le voy a dar oxígeno lo que el paciente necesite para saturar correctamente. En algunos será una máscara, en otros será un BiPAP, pero voy a tener que hacer eso, ¿no es cierto? Y puedo llegar a la ventilación mecánica invasiva si fuese necesario. ¿Qué hago si el paciente trae una arritmia compleja? Si viene con un ataque arritmia, con una bradiarritmia, a lo mejor tengo que cardiovertirlo o tendré que ponerle una sonda marcapasos transitoria, ¿cierto? Si el paciente viene en shock, dele inótropos y considere si eso es suficiente o tendrá que ponerlo en algún sistema de asistencia ventricular mecánica. Por supuesto que si el paciente la causa es un infarto agudo del miocardio, tiene que trombolizarlo, hacerle una angioplastía y descartar, por supuesto, las complicaciones mecánicas cuyo único tratamiento útil es operarlos a los pacientes. Por lo tanto, en insuficiencia cardíaca aguda tenemos espacios de prevención, que ya los hemos comentado. Cuando el paciente nos llega, tenemos que estratificar su riesgo. No son todos los pacientes exactamente iguales. Hay que determinar el estado hemodinámico en el que viene, la causa que ha provocado este problema y definir qué tipo de soporte va a necesitar, con qué es suficiente para mejorarlo. Una vez que lo haya compensado, hay que titular muy bien los fármacos y antes de darlo de alta tenemos que repreguntarnos si el paciente no cruzó un umbral en que requiera otras terapias. A lo mejor requiere un desfibrilador o resincronizarlo. O habrá que ponerlo en una lista de espera para trasplante. Y, muy importante, si quiere evitar que el paciente vuelva, el seguimiento post-alta es tremendamente importante. En mi servicio hicimos hace 3 o 4 años atrás un análisis a 2 años de qué había pasado con los pacientes que habíamos dado de alta en 6 meses de nuestra unidad coronaria. Casi no habíamos tenido mortalidad intrahospitalaria y se habían ido muy bien los pacientes para la casa. Cuando hicimos la revisión por certificados de función, el 25% estaba muerto. Entonces que el paciente se vaya compensado y bien de tu sala no es ninguna garantía de que le vaya a ir bien. Cuando vimos cuál había sido su seguimiento, la mitad nunca había vuelto a control y ninguno de nosotros tampoco los había ido a buscar. Entonces en mi país, una persona que le sale el Papa Nicolau dudoso lo van a buscar en ambulancia y a este paciente no lo va a buscar nadie. Esto está a 46 kilómetros al oriente de Santiago. Se llama Valle Nevado y es el mayor centro de esquí de Sudamérica. Es una cosa maravillosa, pero mi país es como las mujeres, ¿no es cierto? Tienen un lado bueno y tienen este otro. Esto pasó ayer, ¿ah? Esto pasó ayer en Santiago, fue un temblor de grado 6,4 de Richter que duró 1 minuto y medio. Como nos ha pasado tantas veces eso a nosotros, entonces con orgullo puedo decir que tenemos construcciones que son edificadas con rigurosas normas porque tienen que resistir estos terremotos. Les recuerdo que en el 2010 tuvimos uno de 8,8 que fue seguido de un tsunami y afortunadamente solo murieron 500 chilenos. Muchísimas gracias por la atención.